tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos. Sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí. ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación a
puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su vida dio. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche.
Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta.
Saludos amigos, amados hermanos, familia en Cristo Jesús y a todo aquel donde llegue esta transmisión. Nos es grato enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, donde estamos estableciendo las iglesias de Cristo, Restauración, Gracia y Verdad, y estamos en el gozo de compartirles nuevamente la poderosa palabra de Dios, animados una vez más a través de este medio, el canal de YouTube Jorge Romero Prédicas. Ahí pueden encontrar diversas prédicas, diversos temas, y queremos iniciar esto poniendo todo en las manos de Dios. Enviamos un cordial saludo a toda la familia en Cristo, a todos los amigos, hermanos, a todos los familiares que se encuentran lejos, en Ciudad Juárez, en Sonora, en Tecomán, Colima, en la Ciudad de México, nuestra familia que habita allá. Pronto estaremos, primero Dios, visitándoles. Estaremos también orando por las necesidades que hay. Saludos también a todos los que habitan en Guadalajara, en Uruapan, nuestra familia que está por allá. También no quiero olvidarme de los que están en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, a todos los que nos sintonizan desde este canal. Que Dios les bendiga, y son nuestras oraciones que Dios les siga guardando en esta pandemia, y es por esta causa que estamos compartiendo a través de este canal una prédica más que lleva por título El origen de la iglesia cristiana. Como es un tema muy extenso, vamos a hacerlo en dos, quizá en tres partes. Hoy vamos a ver la primera parte y vamos a comenzar, como ya es nuestra buena costumbre, a través de la oración para poner todo esto en las manos del Señor. Así que invite a un familiar, un amigo, alguien que esté cerca, o si está usted solo en su hogar, acompañado del Señor obviamente, vamos a empezar orando. Así que le invito a que diga conmigo: Señor Jesús, en esta mañana te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres digno de recibirla, y te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre eterno, que tú nos guíes en este tiempo, que tú tomes el control de cada necesidad que hubiera en los hogares de tus hijos, de tus hijas que están viendo esta transmisión, este mensaje de tu palabra. Toma el control, Espíritu Santo de Dios, y dirige el corazón de tu pueblo, de tus hijos, de tus hijas, al entendimiento de tu palabra, a la luz y a la verdad de tus caminos. Glorifica el nombre de Cristo Jesús en cualquier necesidad, y estamos rogándote, Señor, que si hubiera algún enfermo escuchando esta transmisión, tú le sanes. A través del poder de tu gloria, a través de la fe, tú envíes sanidad a la distancia, porque nada hay imposible para Dios. Señor, en tu misericordia estamos declarando, Padre, lo que tú prometiste. Cuando aquel varón, Señor, se acercó a Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor, ese hombre dijo: Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se maravilló de esa fe y dijo estas palabras: ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y aquel siervo que estaba a la distancia fue sanado por tu poder y por tu gloria, Señor. Nada hay imposible para nuestro Dios. Por eso rogamos que envíes nuevamente ese poder sanador a donde estén, Señor mi Dios, las necesidades de sanidad, cualquier enfermedad. Padre mío, nada es difícil para ti, nada es imposible para nuestro Dios. Cualquier enfermedad es cosa fácil para ti, Señor, aunque para nosotros a veces tienen complicaciones. Te rogamos en el nombre de Jesús que rompas ataduras, que rompas ligaduras de impiedad, y que liberes a los cautivos, a los oprimidos por el adversario, y lleves la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento a los hogares de tus hijos e hijas, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Así que, amados hermanos, amigos, familiares, vamos a iniciar el tema. Como ya les dije, es el origen de la iglesia cristiana, parte 1.
Pues sabiendo, amados amigos, hermanos en Cristo que nos escuchan, sabiendo que hay mucha controversia acerca del origen de la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, vamos a tratar de extractar, de reducir, de filtrar lo más posible para hacer lo más rápido posible y darles las mayores evidencias que tiene la palabra de Dios. Por causa de tiempo vamos a filtrar varios textos, pero yo pienso que vamos a ver los adecuados, los correctos, así que preparen sus cuadernos de anotaciones, lápices, lapiceros, porque este es un tema que ha trastornado al desarrollo de la iglesia de la fe a través del inicio de los tiempos. El origen de la iglesia cristiana debe de ser la que la Biblia nos recomienda, la que la Biblia nos enseña, y hay un parámetro. Lo que esté grabado en la Biblia, lo que esté escrito, lo que esté registrado, el desarrollo, las vivencias, las prácticas, las costumbres de la iglesia que se refleja en la Biblia, es el modelo a seguir de toda iglesia cristiana. La iglesia verdadera está establecida en la Biblia, en la palabra de Dios, y cuando alguien nos pregunte acerca de estos temas, tenemos que hacer lo que la Biblia nos aconseja. Vamos a ver el primer texto para ver cómo vamos a presentar el Evangelio, cómo vamos a hablarle a otras personas del origen de la iglesia cristiana o del Evangelio de Cristo, de cualquier tema en general. Tenemos que hacerlo siempre con este fundamento. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versos 15 al 17. Ya lo encontramos, le damos lectura siempre. Nuestro primer texto lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice el verso 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Lo importante de esto es que cada vez que alguien se acerque y toque la puerta, sea para presentarnos su doctrina, sus enseñanzas, sus creencias, tengamos las herramientas necesarias, tengamos en la palabra de Dios los fundamentos sólidos para presentar argumentos, para presentar defensa de nuestra fe, de nuestra esperanza. Esa esperanza está fundada completamente en la palabra de Dios. Vamos a ver un texto donde se habla del camino que Jesús le encomendó a los creyentes de primera mano, los apóstoles. Vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versos 14 al 18. Y dice un título en las Biblias impresas en papel, dice en letras más negritas: Jesús comisiona a los apóstoles. Esto es conocido como la Gran Comisión, obviamente, que Jesús le encargó a sus primeros discípulos. Aquí recordamos que iniciaron 12, hubo un traidor y quedaban 11. Vamos a ver lo que Jesús le encarga a estos 11 apóstoles. Dice el verso 14: finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Promesas de parte de Dios que tenemos que desglosar apropiadamente parte por parte. Lo primero es que Jesús establece un mandato, un trabajo que encargó ya a los apóstoles. Si ustedes recuerdan, en los evangelios estuvo con ellos enseñándoles, mostrándoles cómo hacer el trabajo durante 3 años y medio aproximadamente, el tiempo que duró el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y esto fue la guía para que los apóstoles aprendieran y vieran del Maestro, de Jesús, nuestro Señor y Salvador, cómo hacer las cosas. Pero Jesús le encarga a estos 11 hombres que fueran por todo el mundo a predicar la salvación, el perdón de pecados y el arrepentimiento verdadero, y les encarga que a todos los que primero creyeron, a todos los que creen. Vamos a repetir el verso 16. El que creyere, paso número 1. El que creyere y fuere bautizado, que es el paso número 2, será salvo. El que no creyere será condenado, es esta porción de la Escritura. No somos nosotros los que condenamos a las personas. Es la palabra de Dios. Cuando no creen en el Evangelio, quedan automáticamente condenados por esta palabra. Ojalá se arrepientan y puedan creer aquellos que un día rechazaron este Evangelio, donde se ha predicado casi por todo el mundo. Pero los pasos importantes es, primero, creer. Dile al que está a tu lado: un bebé recién nacido no puede creer, no tiene capacidad para creer. Número 2, el que tiene capacidad para creer, para analizar lo que es el Evangelio, la muerte, la resurrección de Cristo Jesús y el perdón de pecados, viene como consecuencia de creer, como una bendición. Cuando nosotros le creemos a Jesús y creemos en su palabra, creemos que su vida tiene el propósito de venir a darnos un ejemplo para vivir como hijos de Dios, entonces nuestra fe empieza a crecer y creemos en el sacrificio de Jesús, el que hizo en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre, y empezamos a creer en las historias que la Biblia tiene registradas. Allá por los años 30, 33 en Cristo, estamos viendo en los evangelios la narración de lo que fue la vida de Jesús. Muchas veces nos los han puesto fácil, las películas de la muerte, la pasión y resurrección de Cristo. En Semana Santa es muy común que pasen la proyección de estas películas. Ha habido series, ha habido muchos temas que han sido abordados a través de la televisión, de películas, del cine, y es algo que podemos confirmar a través de la Biblia. Hay algunas que se acercan de la verdad, hay otras que se alejan de la realidad de la Biblia, pero cuando tú y yo leemos en la Biblia lo que fue la vida de Jesús en esta tierra, tenemos la seguridad de que podemos ver y analizar y escoger lo que es correcto. Pero el punto principal aquí en este texto es el que creyere. Ya vimos que se tiene que tener una edad suficiente para comprender y entender y escuchar, para poder creer y luego tomar una decisión voluntaria, personal, para bautizarse. No podemos tener un bebé de 2, 3 meses, de 1 año, quizás de 2, de 3, ni siquiera quizás de 5, 6 años. Todavía no es comprensible para muchos niños de 5 o 6 años. ¿Qué es lo que sucedió en la cruz del Calvario? ¿Por qué un hombre tuvo que morir? Y un hombre que era Dios mismo, hecho hombre, y tuvo que morir por nuestros pecados. De tal manera que para que una persona pueda bautizarse conforme a la palabra de Dios, primero tiene que creer correctamente el sacrificio, la muerte, la resurrección de Jesús, y después tomar la decisión con madurez
después de haber oído el Evangelio, después de haberlo leído o haberlo visto en alguna película, viene la fe en el corazón de un creyente, alguien que ya creyó y toma la decisión de bautizarse. Es el orden que Dios establece. No podemos cambiar eso. Esta es una de las primeras señales de la iglesia verdadera, la iglesia cristiana. Y recuerden que estamos en la parte número 1 de este tema. Vamos a extendernos un poquito. Vamos a ver que en esta comisión que Jesús le dice a los apóstoles que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y a toda nación, habla de un mandato a nivel mundial. Y eso se logró simple y sencillamente a través de la predicación del evangelio. Cuando los apóstoles fueron a tocar casas, a realizar campañas, a establecer reuniones en los hogares, a hablar de la vida y la muerte, la resurrección de Jesús, lo hicieron con poder, ese poder que fue delegado y que asimismo, como ellos lo tenían, la Escritura dice en el verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. Pongan mucha atención. Los apóstoles ya tenían la fe y el poder necesario para desarrollar el ministerio con poder, sanidades, milagros. Pero la bendición dice aquí en el verso 17, y estas señales seguirán a los que creen, o sea, los que iban a recibir el mensaje de los apóstoles, a los que iban a ser nuevos creyentes, a esas personas que les predicaron los apóstoles, y después ellos mismos a otras personas más, iban a tener esta misma promesa de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios. El poder de parte de Dios, una vez que creímos de todo nuestro corazón y nos bautizamos, viene de parte de Dios la autoridad y el poder para liberar a las personas que se hallan cautivas por el diablo. Poder de Dios para liberarlo tiene cualquier persona que, confiando en la promesa de Dios y teniendo la fe que Dios es el que hace las cosas, se van a encargar o nos hemos encargado de echar fuera demonios. ¿Qué más podemos hacer en el nombre de Jesús? Hablaremos nuevas lenguas, y hay 3 líneas bíblicamente hablando de estas nuevas lenguas. Existe el género de lenguas, que es diversos tipos de idiomas, inglés, francés, alemán, lo que la Biblia describe como lenguas humanas. Luego están las lenguas angélicas, el idioma de los ángeles tienen capacidades de hablar su propio idioma, pero también tienen la capacidad de hablar a los seres humanos en nuestro propio idioma. Y luego viene una tercera línea que la Biblia enseña, la lengua extraña, y dice la Escritura que el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica y habla misterios, pero nadie le entiende porque habla directamente a Dios. Cuando tú te bautizas y llevas fe y Dios, a través de su Espíritu Santo, decide darte el regalo, el don de lenguas, sea lenguas humanas, lenguas angélicas o lengua extraña, te da, vamos a llamarlo de esta manera, te da un teléfono privado entre tú y Dios, y esa línea nadie la puede estorbar. El hablar en lenguas es uno de los dones más representativos de la iglesia cristiana. Estamos hablando de la iglesia de la Biblia, la iglesia cristiana, originada a través del fundamento en la palabra de Dios. Estamos viendo en el verso 17, lo primero es, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Luego dice el 18, tomarán en las manos serpientes. Las serpientes son símbolo de espíritus malignos. O sea, vamos a tener el poder, tenemos el poder de derrotar espíritus malignos. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Muchos testimonios de conocidos, de amigos, incluso de manera personal los hemos sobrevivido. Nos han dado cosas que aparentemente tienen trabajos de hechicería, brujería, nos han dado de comer eso, y por esta palabra Dios nos ha librado. Obviamente,
La clave está en obedecer lo que Dios dice, vivir en santidad, apartarnos de todo lo malo y siempre dar gracias a Dios antes de tomar los alimentos, porque dice la Escritura que con oración y acción de gracias Dios purifica todo lo que vamos a tomar, a comer. Y otra de las señales que son beneficio para que desarrollemos el ministerio, dice, el último dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En algunos videos, en algunas prédicas, por eso de repente siento de parte de Dios decirles, pongan la mano sobre los enfermos. Si ustedes son bautizados y han creído, por esa palabra, cualquier enfermo, según la promesa de Dios, va a sanar. Y esto habla del mover al inicio de la iglesia cristiana, una iglesia que nace con poder, conforme a esta escritura. Obviamente, la primera iglesia empieza con los apóstoles y los primeros creyentes. Se predica el evangelio, salen del lugar donde estaban los apóstoles y empiezan a recorrer las ciudades, las aldeas, las casas y empiezan a formar nuevos cristianos. Vamos a ver este asunto en el libro de los Hechos, el capítulo 11, verso 26. Es uno de los puntos principales donde podemos traer a colación, donde está el registro, con qué nombre se les llamó a esos primeros creyentes que los apóstoles les empezaron a predicar. Y es la única parte en toda la Biblia donde aparece el nombre de los creyentes. Los primeros creyentes, ¿cómo les llamaban? ¿Cómo se llamaba la primera iglesia de Cristo? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 11, verso 26. Dice el verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antioquía, una antigua ciudad de Siria, lo que ahora viene siendo territorio de Turquía. En aquellos territorios donde los apóstoles empezaron por primera vez, fueron llamados los creyentes, los que le creyeron el mensaje a los apóstoles, los que aceptaron a Jesús, los que creyeron en Jesucristo, fueron llamados por primera vez como iglesia cristianos. Y no hay otro nombre en toda la Biblia que registre un nombre diferente a este nombre. Búsquenlo en sus Biblias, es importante que lo memoricen. Hechos 11:26, allí dice cuál es el primer nombre que fue registrado para los creyentes de la Biblia. Los creyentes de la palabra de Dios son llamados por primera vez en una ciudad llamada Antioquía. El nombre que les dijeron fue cristianos. Y esto surgió porque las personas que vivían alrededor de ellos, que les veían cómo predicaban, les veían hacer lo mismo que Jesús hacía. Oraban por los enfermos, Dios los sanaba, iban y predicaban el evangelio, anunciaban el reino de Dios. Y por eso, como veían que ellos hacían lo mismo que vieron un día hacer a Jesús, les empezaron a llamar cristianos y se estableció este título para todos los creyentes. No debería haber otro nombre, pero al ser humano muchas veces no le gusta lo que Dios dice, lo que Dios habla, y le encanta cambiar las cosas que vienen en la Biblia. Así que el único nombre registrado en la Biblia, y quedó hasta el día de hoy registrado, y como dice la Escritura, pasarán los cielos, pasará la tierra, pero mi palabra no pasará. Esta Escritura, la palabra de Dios, dice que a todos los creyentes se les llama cristianos. Vamos ahora a ver otro texto, aquí mismo en este mismo libro, el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, versos 1 al 4.
Si ya lo encontramos, nos vamos a dar cuenta que ahí hay un texto que nos habla del inicio de la iglesia cristiana en forma. Ya estaban reuniéndose los apóstoles con otros creyentes en número de 120, y ahí es donde podemos decir que ya tenían un culto, un servicio como iglesia en forma. Estaban en un aposento alto, una habitación de una casa que tenía 2 plantas, y el espacio era bastante grande. Vamos a leer. Dice el capítulo 2 del libro de Hechos, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pentecostés es el nombre que recibe una de las fiestas de las cosechas de los judíos. Y esta fecha es muy importante porque aquí se celebraba la bendición que Dios había derramado sobre sus tierras, sobre sus cosechas, y se cumplía lo que la Biblia mandaba para todos los judíos. De las cosechas se llevaba la 10ª parte, ofrendas para Dios. Por eso hay muchas iglesias que se denominan Pentecostés, aunque sus prácticas están fundamentadas en la Biblia y se llaman cristianos, les llaman cristianos pentecostales. Y es porque la iglesia nace en su primera reunión en esa festividad de la fiesta de las cosechas que duraba 5 semanas. Por eso se llama Pentecostés. Pente de 5, penta, que es la palabra griega para 5, y costes, que es cosechas. Pero el nombre no es tan importante. Lo más importante es que se haga todo conforme a la palabra de Dios. Podemos ser cristianos pentecostales, cristianos evangélicos, cristianos bautistas, que son los que más o menos manejan la línea de lo que establece la palabra de Dios. Hay otros que se denominan con otros nombres, pero luego hablaremos del tema de religiones. Ahorita estamos en el origen de la iglesia cristiana, parte 1. Leemos el verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y si ustedes leen los versos más adelante, se van a dar cuenta que describen diferentes tipos de lenguas humanas que se hablaban en las regiones que se habitaban en aquel tiempo y los lenguajes que tenían. Pero es importante ver que concuerda con lo que los apóstoles reciben de Jesús, que fueron a predicar el evangelio a toda criatura, a toda nación. Fueron llamados cristianos por primera vez, pero en este registro del libro de Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, ahí registra la promesa que vimos en Marcos 16. El Espíritu Santo les da el don de las lenguas, el hablar diferentes idiomas, diferentes lenguajes. Es un don del Espíritu Santo cuando ve la fe de un grupo de personas. Y estaban reunidos en número como de 120. Pero ya vimos que estaban unánimes juntos, estaban en una casa donde ya se había establecido la primera iglesia, y como vimos en Hechos 11:26, la primera iglesia cristiana. No hay otro nombre para designar las reuniones, sino iglesias de Dios o iglesias de Cristo, que es de donde tomamos el nombre para desarrollar la iglesia. Y no debería haber otro nombre, pero desafortunadamente al ser humano muchas veces no le gustan las cosas que Dios establece y empiezan a cambiar doctrinas, le cambian el nombre. En lugar de iglesia cristiana hay varios nombres de doctrinas falsas que enseñan cosas distintas a lo que estamos leyendo en esta porción de la Escritura. Algunos dicen que estos dones quedaron solo para el tiempo de los apóstoles, ¿no? Nosotros leímos en Marcos 16 que esta bendición es para todo aquel que cree y se bautiza.
Y luego leímos, y estas señales seguirán a los que creen. No eran las señales de los apóstoles, ellos ya las tenían. Estas señales, que son dones del Espíritu Santo, dones de poder, son para todo aquel que se bautiza habiendo creído primeramente. Y un niño no puede recibir estos dones porque todavía no puede creer, ni conoce ni sabe de qué le están hablando cuando le predican el Evangelio. Así que vamos a pasar a otro texto que viene a ser la dirección correcta para la iglesia, qué se debe de enseñar, qué debemos de predicar. Vamos al libro de Hechos, aquí mismo en el verso 2, vamos a pasar hasta el verso 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiere decir que cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, se va extendiendo el reino de Dios, y la iglesia de Cristo va creciendo. Las iglesias se van formando cada vez que alguien predica el Evangelio. Puede ser de boca en boca, puede ser a través de una campaña evangélica, puede ser a través de reuniones familiares en casa, como vamos a ver el caso del apóstol Pablo. Al final de su ministerio, dice la Biblia que el apóstol Pablo estableció una iglesia en una casa rentada. Pero vamos a ver lo que acabamos de leer. La doctrina de los apóstoles tiene 3 puntos. La primera es la comunión unos con otros, que eso no es otra cosa más que cumplir uno de los mandamientos que está en Éxodo 20. El mandamiento número 4, tenemos que congregarnos. Comunión unos con otros es congregarse en la iglesia. Ahorita por el semáforo naranja que pasamos a rojo por causa del COVID-19 nos impide reunirnos. Pero una vez que por la gracia de Dios lleguemos a alcanzar el color amarillo, volveremos a reunirnos. Mientras, reúnanse en sus hogares y conforme a la palabra de Dios, cuando haya 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio de ustedes y en medio de todo aquel que se reúna en su nombre o en su palabra. Y estamos formando en casa iglesias. La palabra iglesia en el original griego significa reunión de personas. La palabra griega es eklesia con K, y de ahí viene el origen de la palabra iglesia, y esa palabra significa la reunión de personas o un grupo de personas. Así que conforme a la palabra de Dios estamos viendo el origen de la iglesia cristiana. Como dijimos al inicio, es la parte número 1. Vamos a terminar confirmando lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está registrado lo que él hizo en este mismo libro Hechos, capítulo 28. El último capítulo del libro de Hechos registra lo que Pablo hizo. Así que vamos al capítulo 28. Y en el capítulo 28 vamos a leer el verso 30 y 31. Dice el verso 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Iba mucha gente a ver al apóstol Pablo. Era un siervo de Dios con el poder del Espíritu Santo. Él hablaba en lenguas. Dios lo usaba para sanar muchas personas. Pero dice aquí el 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. En esa casa, Dios le dio la oportunidad que en una casa rentada por 2 años, dice la Escritura, el apóstol Pablo formó una iglesia en casa.
Es bíblico que una iglesia inicie desde casa. Hay muchas señales, muchas confirmaciones que Dios hace a través de la fe cuando hay reuniones en casa, reuniones familiares, que es el surgimiento de una iglesia nueva, y estamos viendo en la Biblia con respaldo, y seguiremos viendo en la parte 2 cómo la iglesia se desarrolla, cómo tiene el respaldo del poder de Dios para hacer sanidades, milagros, señales, prodigios, y tener la revelación de Dios, como veíamos en la prédica anterior. Esas son las señales, las confirmaciones de la iglesia verdadera, la iglesia cristiana de la Biblia, y tenemos la oportunidad de confirmarla. Va a estar interesante la segunda parte, y les decía en la prédica anterior del domingo pasado, el domingo anterior les comentaba de una revelación y les hablaba que si somos amigos de Jesús, Jesús nos llama amigos y hacemos todo lo que Él nos manda. Pero uno de los beneficios, una de las bendiciones de permanecer como amigos de Jesús en santidad, obedeciendo y siendo guiados por el Espíritu Santo, es la revelación de las cosas futuras. Vamos a ver una revelación que está, les voy a poner una porción del video, el video de la prédica anterior, donde menciono una revelación que Dios me mostró en un sueño, y esa revelación tuvo cumplimiento el día de ayer. Prácticamente 7 días después, el viernes o sábado en la madrugada, les hablo del sueño. Vamos a ver el video, vamos a ver esta porción de la revelación que Dios muestra y se cumplió tristemente en la ciudad de Haití el día de ayer por la mañana. Eso es lo que Jesús nos encarga, una de las muchas cosas que Jesús encargó en los evangelios. Por eso es importante que pongamos atención a cada encargo que Jesús tiene en los evangelios, y ahí estaremos obedeciendo y convirtiéndonos en amigos de Jesús, y tendremos la revelación de los misterios de la palabra de Dios, revelaciones de las cosas futuras. Y recuerdo que acabo de tener un sueño, no tiene más de 2 días, donde Dios me mostraba un terremoto muy fuerte. No me dio fecha, no me dijo dónde es, pero yo estaba parado junto con un amigo y ese lugar estaba temblando muy fuerte, al grado que se sacudían objetos y caían al piso. Yo calculo que era un terremoto, un temblor de unos 6 o 7 grados por lo menos. Sí, en las infraestructuras por toda parte en el sur, 3 departamentos fueron muy afectados, y edificios públicos, religiosos, escuelas, comercios afectados. Aún no hay balance formal como tal, pero las imágenes que podemos ver compartidas en las redes sociales muestran un inmenso daño en la ciudad de Lecay, particularmente, que es la 3ª ciudad más grande en importancia económica en Haití. Godson, pues sabemos las dificultades que tiene este país en cuanto a infraestructura, pero ¿cómo han reaccionado las autoridades para hacer frente a la situación? ¿Cómo ha reaccionado allí los servicios de emergencia para atender a las personas que estén heridas o que estén bajo los escombros de las edificaciones que han colapsado? Sí, toma tiempo para una reacción como tal. La Protección Civil estaba movilizando sus recursos, pero el primer ministro Ariel Henry anunció que todo el gobierno está movilizado por ahora, todos los recursos de su administración para ayudar a víctimas. En Twitter envió su simpatía a los padres de las víctimas de este violento terremoto y hizo un llamado al espíritu de solidaridad y compromiso de todos los haitianos para unirse y enfrentar esta dramática situación, dijo. Y recordó el eslogan oficial de Haití, que es: la unión hace la fuerza.
Ustedes tuvieron un terremoto muy fuerte, devastador en el año 2010, dañó buena parte de la capital, la ciudad de Puerto Príncipe. ¿Qué lecciones dejó esta emergencia que pueda ayudar a mitigar un poco el impacto de este nuevo terremoto de 7.2, como lo estamos reportando? Bueno, ahora los haitianos estamos muy atentos al movimiento de la tierra, pero el problema de recursos y otros problemas hacen que hasta ahora no pudimos resolver todos los problemas del terremoto de 2010. Hasta ahora el Palacio Nacional de Haití está siempre destruido después de más de 10 años. Gotzo, son varios los frentes a los que está haciendo Haití en este momento, y es la crisis política de la que están tratando de salir, la pandemia de COVID-19, llega ahora este terremoto y también en pocos días podría estar llegando la tormenta tropical Grace. ¿El país tiene capacidad para hacer frente a todo esto? ¿Es momento que la ayuda internacional comience a llegar allí urgentemente porque son múltiples los frentes a los que tienen que hacer tomar acción? Muchas dificultades y sobre todo que a pesar de problemas de recursos, la inseguridad que no mencionó, la parte sur del país está desconectada de la capital y por ahora es un desafío pasar por el barrio de Martissan, que es controlado por grupos armados, bandas armadas. Entonces hay varias dificultades. Godson Pierre, informándonos desde la ciudad de Puerto Príncipe. Muchas gracias por este reporte desde la capital haitiana. Allí están evaluando todavía los daños que deja este terremoto de 7.2. Aunque es trágico para el pueblo de Haití, en el sueño Dios me muestra este temblor, este terremoto. Les menciono que por lo menos iba a ser de 6 a 7 grados. Se cumplió lo que el Señor me mostró una semana antes. El viernes de la semana pasada, Dios me mostró eso en sueños, lo menciono el domingo pasado y quedó como testimonio para muchos que dudan, que Dios sigue hablando, que Dios sigue dando revelación, que Dios sigue hablando de las cosas que Él va a hacer como juicio a las naciones. Está escrito. Son de los últimos tiempos que estamos viviendo, donde Jesús dijo que en aquellos días habría terremotos, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres. Estamos pasando por esas tribulaciones. Por eso nos conviene conocer el origen de la iglesia cristiana, y esta iglesia cristiana, una de las cualidades o características que debe de tener es la revelación de Dios para estar alertas del cumplimiento de los tiempos. Este video fue una confirmación. Dios guarde y bendiga a los haitianos. Un pésame para todos aquellos que perdieron familiares en Haití, pero es el cumplimiento de las Escrituras. Los últimos tiempos nos están alcanzando, así que, amados hermanos, sigamos firmes, constantes y creciendo en la obra de Dios, conociendo el origen de la iglesia cristiana. El próximo domingo nos veremos en la parte número 2, donde veremos el desarrollo de la iglesia, las características principales que debe de tener la iglesia cristiana, y si Dios nos concede la oportunidad de volvernos a ver, bendito sea el Señor, y continuaremos para la gloria de Dios. Así que nos despedimos orando, amados hermanos. Si alguno tiene algún enfermo en casa, sin dudar, si usted está bautizado, ponga la mano sobre la área afectada y diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora estamos tomando tu promesa, lo que tú encargaste a los apóstoles que enseñaran a través de los tiempos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y estas señales seguirán a los que creen. En tu nombre, Jesús, echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas. Si tomamos serpientes en las manos, no nos dañarán.
Si bebiéremos cosa mortífera, no nos hará daño. Y sobre los enfermos pondremos la mano y sanarán para la gloria de Dios Padre. En esta hora ponemos la mano sobre los enfermos y estamos declarando por la palabra de Dios y en el nombre de Jesús que reciban sanidad, la promesa del Dios Todopoderoso que respalda con poder la predicación de su palabra. Bendecimos a cada familia, a cada varón, a cada mujer que tuviera enfermos en casa y declaramos, Señor, que tu palabra es verdad y que nada hay imposible para Dios, que puedes sanar a la distancia con poder y autoridad, porque esa es nuestra fe. Lo leímos en tu palabra y lo creemos, Señor, y lo declaramos en el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos veremos el próximo domingo con el origen de la iglesia cristiana, parte 2. El Señor les bendiga.